de continuar, perfecto. Y misma información en el caso, veamos, de biología, para estar claros. Biología, sí, correcto. Correcto. Tenemos que han rendido todos los estudiantes la asignatura de biología. Tenemos notas desde 10 como Anchico, Cabascango, me parece Coral, Limaico, bien. Otras personas tienen 9. La mínima nota es 3 de Ruiz Yanela. Entonces, voy mencionando para que vayan tomando en cuenta y referencia sobre todo el trabajo que se viene desarrollando. Bien, entonces ya estamos en la segunda parcial. Pueden mejorar, pueden con tiempo revisar, estudiar. Las pruebas y trabajos son sencillos, pero claros. Vamos entonces a ingresar a los temas de lo que corresponde esta semana en biología. Para esta semana tenemos lo denominado ecología humana. Bien, primero, la ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre el medio ambiente y los seres vivos, ecología. Si hablamos desde el punto de vista etimológico, es decir, de qué palabras antiguas vienen o qué palabras griegas o latinas vienen, viene de oikos, que significa casa, logos, estudio, tratado. Realmente ecología significa el tratado o estudio de la casa. ¿Y cuál es nuestra casa? Este planeta Tierra, no tenemos otro más. Si lo destruimos, lo devastamos, ¿a dónde vamos a ir? Ni siquiera a la Luna, peor a Marte. No estamos ni preparados para hacer un viaje espacial. Entonces, si sucumbe o se daña la Tierra, que es nuestra casa, pues dañaremos el sitio donde nosotros vivimos, eso es todo. La ecología humana viene 2 palabras, ya sería encargada de estudiar las relaciones entre el medio ambiente y las personas. Los seres humanos que estamos aquí, se habla de que ustedes ya se han dado cuenta al revisar durante todo este tiempo, de acuerdo a los especialistas, hablan de que desde el punto de vista de la teoría del Big Bang, el universo se formó entre 14.000 y 20.000 millones de años. La Tierra aproximadamente 5.700 millones de años. Y la vida en nuestro planeta hace aproximadamente entre unos 2.700 y 3.200 millones de años. Las primeras células. Todos esos miles de millones de años han pasado. Y el último ser casi en poder habitar este planeta es el ser humano. Había cálculos de que el ser humano está en esta faz de la Tierra alrededor de 1 millón de años. Y algunos hablan de que realmente, haciendo los nuevos recálculos y encontrado algunos datos con algunos huesos de humanoides, se habla de que estamos en la faz de la Tierra alrededor de 3 millones de años. 3 millones de años. Comparados con esos miles de millones de años. Somos casi los últimos en que hemos ingresado a este planeta Tierra, en evolución. Y somos los primeritos en devastar, en hacer pedazos, en hacer daño. Miren cómo inescrupulosos, cómo se llevan la cantidad de oro, de plata y todos esos materiales de minas, dejando devastadas las montañas, dejando contaminando el aire, el suelo donde cultivamos y el agua que tomamos, los animales, nosotros, y que sirve para el sembrío. Y luego las personas comienzan a morirse de pronto por cáncer o a morirse con enfermedades que ni siquiera tenemos idea por la cantidad de químicos que utilizan para poder obtener en este caso, los materiales de las minas, a vista y paciencia de las grandes autoridades. ¿Alguien quiere decir algo? No sé, estoy escuchando ahí. Por favor, ¿me puede dar 2 minutitos de permiso, por favor? Siga, siga. Bien. Entonces, estamos mencionando, y hay un cuadrito que tienen ahí también en su libro, interacciones de la ecología humana, las actividades humanas. Partimos del hecho que nosotros formamos sociedad, la sociedad humana, el sistema social y el ecosistema, o sea, todo lo que tiene que ver con el agua, el aire, el suelo y los animales que viven y plantas también. Pero el sistema social tenemos ya conocimiento desarrollado en las ciencias, hemos desarrollado tecnología para mejorar nuestra situación de vida. Tenemos organizaciones sociales desde el mismo hecho dice, la célula de la sociedad es la familia. La unión de 2 personas normalmente ubicadas. Bueno, ahorita que hablan que pueden estar entre mujer, mujer, hombre, hombre. Bueno,
Ya situaciones, depende de cada situación de vida social. Pero desde el punto de vista biológico, un hombre o una mujer que forma una familia, tiene sus hijos, esa es la célula, la base de la sociedad. Por eso, si la familia está destruida, la sociedad va a destruirse. Imagínense cómo serán las familias de aquellos reos que se masacraron y siguen masacrándose en las cárceles, de aquellos que se les ve por las calles sin miedo a nada, cogiendo un machete, un cuchillo o una pistola, disparan a cualquiera, o sea, no tienen ni conciencia. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que tomar en cuenta qué pasó con su familia. Si se destruye la familia, es eso, miren, toda esa idea no es simplemente decir ser humano y se acabó. Miren cuántas cosas importantes tenemos que mencionar. Hoy se habla de la denominada eh, población de vidrio, los nuevos niños y jóvenes, que todo les cae mal, que todo, ay no, que eso es daño psicológico, que daño. Por favor, necesitamos en un momento llamarles la atención para que se ubiquen correctamente. Hoy, padres y madres de familia, muchos, esperemos que no ustedes, se han convertido en abogados de las situaciones negativas de sus hijos. No presentan trabajos. ¿Y por qué le ha puesto cero, profesor? ¿Y por qué no sé qué? Tiene que poner, o sea, ¿dónde está también la parte moral, ética, formación, valores como formadores de la familia, de exigir a sus hijos? El hijo sí me va a poner tal, pregúntele por qué tiene tal nota. Usted mismo se da cuenta, ustedes son responsables directos. Yo aquí toda la semana les doy la indicación para que no se sientan mal, quiénes tienen bien, quiénes tienen mal y quiénes vamos teniendo inconvenientes. A mí no me gusta ni sé quiénes son tampoco, calificarles, porque tiene tal apellido, porque me cae bien, le voy a poner 10, le voy a poner 0. No, aquí todos, al menos conmigo, tienen la nota que se merecen según el trabajo que van desarrollando. Entonces, esto es lo que estamos hablando del sistema social. Y entonces es organización social con los valores. Si no practicamos valores, lamentablemente estamos viviendo antivalores. Si nosotros estamos enseñando a nuestros hijos de que todo se logra de pronto comprando al profesor, voy llevando una gallinita, le voy a comprar las llantas del carro, para que le suban 1 o 2 puntos. Eso también es coimar, ese es cohecho. Tanto el que entrega como el que recibe. ¿Y qué le está enseñando al otro? Que todo puede ser comprado. Señores, hay que sacrificarnos. Y lo que tenemos, es nadie me va a señalar con el dedo. No es que el de ahí robó, es que el de ahí tuvo esto, es que ahí. ¿Qué es lo que está pasando ahorita entre nuestros gobernantes? Presidente y el Congreso Nacional, que ahora es la Asamblea Nacional. Cada uno se están votando lo que son y no son. Imagínense, entonces, esa es la población. Seres humanos acá que quieren imponer yo respeto como el que más a todos los grupos y todas personas, pero un grupo minúsculo, somos 7.500 millones de personas que ya vamos a analizar ya en este planeta, y a lo mejor no llegan ni siquiera a 1 millón de gentes distribuidas en el planeta sobre el asunto de lenguaje inclusivo. Disculpen, todo el respeto, pero por eso vamos a cambiar todo el proceso de millones de años. Ojo, pequeñas situaciones para irlo pensando. Entonces, esta población vive dentro de este ecosistema. El ecosistema tenemos flora, fauna, aire, agua, tierra, estructuras antropogénicas, tiene microorganismos, todo esto, todo lo que hacemos y dejamos de hacer, influye. Y esto nos revierte acá. Por eso de pronto en algún momento ya no tenemos agua, el agua está contaminada. ¿Quién contamina? Nosotros. Vean, ¿qué tan qué tan cómodos somos las personas que yo en este tiempo he visto en mi barrio? Junto a mi casa hay un par de postes, frente a mi casa hay un poste, que la luz desde hace 15 días se va, se prende y apaga. Nosotros estamos pagando todo lo que se refiere a los mensuales, incluidos alumbrado público. No estamos pidiendo que nos regalen. Pero eso ocurría anteriormente. Medio existía eso, medio había algún daño que se cayeron los cables. Yo he llamado a las empresas y han venido, he exigido justamente con estos procesos. Y mucha gente que estamos ahí, lo único que se dedican es, uy, no hay luz, uy, no hay esto, uy, cómo estamos así. Entonces,
¿dónde estamos nosotros como activadores de nuestro mismo bienestar? Somos tan cómodos que esperamos que el de al lado llame o el de al lado vaya y se enfrente a las autoridades. Así es. Esta ocasión, 15 días, no he llamado. Mi esposa me ha dicho, ¿y por qué no llamas? No le digo, quiero ver qué sucede. Quiero verles también el accionar de los vecinos. 15 días y ese poco se va, se viene, estamos ya como en Navidad. Ya parece que aquí ha venido el dictador Maduro, digo, el señor Maduro de Venezuela, que ya le está celebrando desde el mes de septiembre Navidad. Creo que ha venido acá porque el poco de mi barrio está. A eso nos vivimos, de que todo esto es un conglomerado social y ecológico, la estructura de esta sociedad. Miren, apenas estamos ingresando. El crecimiento y modelos poblacionales, la evolución de la población humana sobrepasan los 6.7 mil millones, está en su libro de habitantes. Eso ya está obsoleto, les cuento. Su crecimiento se produce progresivamente, ya vamos, en progresión geométrica, y se estima que dentro de 50 años la humanidad estará compuesta de 9 mil millones de habitantes. A ver, primero que nada estamos 2017 ya, perdón, 2021. Estos datos es cuando se elaboró este libro de Ciencias Naturales, Biología, etcétera, por el Ministerio de Educación. Era 2015, 2016, 2017, y habían esas estructuras. Hoy somos alrededor de 7.500 millones, ya no solamente 6.700, sino 7.500 millones de personas en el mundo. Y si observamos aquí, en este caso, en el lado derecho, vemos en la parte amarilla, en la diapositiva, es donde existe mayor población. En Ecuador, miren, están colocando un poquito más o menos esa situación, como que tenemos muchos habitantes, eso está mencionando. Pero acá, China, donde estoy viendo, Japón y aquí la India, es donde más existe población en el mundo. Es más, China, solito ese país tiene alrededor de 1.900 millones cerca de 2.000 millones de personas. Dese cuenta, por eso existen chinos en cualquier parte del planeta. Abundan. 1.900 millones de personas. ¿Cuántos somos en el Ecuador ahorita? 17 millones y medio de personas, 17 millones y medio. Entonces, se hace un análisis de cómo va en crecimiento la población para determinar también los servicios básicos, situaciones, toda la posibilidad de infraestructura, lo que es educación, lo que es salud. Pero hay progresión para eso estudian, para eso estudiamos todos. Ahí están los economistas, ahí están en este caso los ambientalistas, los ecologistas, están igualmente los administradores, los contadores, que realizan todo ese proceso, se llama presupuestar. Aquí tengo datos que no están en el libro. La población mundial, según el informe demográfico de las Naciones Unidas de 2017, porque eran datos propios, sin inventarse, 7.550 millones de personas, ya se habló de 2017. Y la población mundial, según el World Factbook de la CIA de Estados Unidos, 2017, 7.400 millones de personas, están casi en lo mismo. O sea, ya estamos rebasando. Y aquí los sitios donde casi no se ve nada, no hay población. O sea, la población está mal distribuida. Y es el ejemplo de que aquí en el Ecuador todo el mundo quiere ir a Quito, Guayaquil, sobre todo por el trabajo. Dejan botando el campo, etc. Esa es la explosión demográfica, la mala distribución de la población. Perfecto. En este siguiente gráfico que tiene también en su libro, tenemos aquí la ubicación, la densidad de la población hasta con proyección hacia el 2025. Estamos en el 2021, cuidado. Algunos van a decir, ¿y por qué ponen 2025 si estamos 2021? Es proyecciones que se realizan de acuerdo a cómo ha venido desarrollándose el proceso del crecimiento poblacional en cada sitio. Entonces, existen dos problemas estrechamente ligados al crecimiento poblacional. El hambre, como efecto de la mala distribución de los recursos, y el acrecentamiento de los asentamientos urbanos. Hay sitios en los países del primer mundo que botan la comida, compran y llenan los refrigeradores, gastan la plata, y como la mayoría comen en restaurantes, se daña la comida y botan. En otros sitios ni siquiera tienen una lechuga para comer. Así es, o sea, está mal distribuido. El año 1950, la densidad poblacional en países desarrollados, y estos los países en vías de desarrollo. Si vamos dando cuenta, los países desarrollados mantienen suavemente, pero en vías de desarrollo, en el que está incluido Ecuador, por este país tercermundista, si la población se dispara hasta un 7.2, súper más alto. Y eso es lo que causa estos daños.
Hablábamos acá, esto que también tomaré en pruebas, sobre progresión geométrica. ¿Qué significa? Ya que está en su libro. De que una persona, vamos a suponer, claro, necesitamos 2 personas para procrear, pero la idea es esta. De una persona se puede producir 2. De 2, 4. De 4, 8. De 8, 16. De 16, 32. De 32, 64, etc. Ese es crecimiento o progresión geométrica. 1, 2, 2, 4, 8, 16, 32. La progresión aritmética es otra cosa, también es crecimiento, pero es más lento. Dice 1, 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6. Mientras uno va creciendo así, 6, el otro ya está sobre los 100. La población humana crece en progresión geométrica. 2, 4, 8, 16, 32, y sigue. Y cuando son 1000 es mucho más. Entonces, esa es una de las primeras situaciones. El alimento crece en progresión matemática, en progresión aritmética. Que nuestro alimento, una plantita, las semillas da una planta, 2 plantas, luego 3 plantas, 4 plantas, 5 plantas. Mientras ya la población es cientos. Ahí viene una de las explicaciones por qué existe hambre en el planeta. Porque hay más población que alimento. El crecimiento de la población, crecimiento demográfico, los valores de los índices de fecundidad y mortalidad en 1920 se mantienen constantes en el tiempo. De hecho, podría significar problemas de superpoblación en el planeta. Aquí tenemos lo que serían los datos posibles de muerte, de mortalidad. Y esto, en cambio, de fecundidad y de nacimiento. Miren, el número de muertes es mucho menor que el número de nacimientos. Por eso, la población va en crecimiento. Alguien por ahí mencionaba que justamente las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la de pronto la Tercera Guerra Mundial y todo lo que está sucediendo, resulta que es lo que permite que la población de seres humanos no crezca así orbitalmente y podemos todo el mundo ya morirnos de hambre. Entonces, eso dicen de que esas guerras han perfeccionado la situación para que la población se mantenga. Imagínense, ¿con qué corazón o con qué circunstancia, qué formación? El decir de que yo asesino a los demás para poder vivir yo. No, qué brutalidad. Y por eso hablan algunos de que quizás para el control de la población es la creación de estos microorganismos, sobre todo elaborados en laboratorio, como el sarco. Ya vendrán otras enfermedades más si se vino esa. Y los que tengan, de pronto, estén colocados la vacuna o tengan mejores posibilidades de defensa orgánica y mejor adaptación son los que sobrevivan, los demás morirán. La disminución de la tasa de fecundidad y la mortalidad produce un aumento en el espesor de vida. Alrededor, bien. Para entender esta parte, en nuestro país, como ejemplo, cada tiempo se hace un análisis cuál es la proyección de años de vida de individuos. En el Ecuador, en los años 50, 60, 70, etcétera, estaba proyectado más o menos a unos 55, 60 años de edad. La gente, netamente, la mayoría vivía en los campos, eran muy pobres, no había tanto desarrollo como ahora lo existe por tecnología. Y en la proyección de vida, el dato fundamental era hasta los 60 años. Por eso estaba hasta cierto punto que a los 60 años se jubilaba, es decir, uno que trabajaba ni siquiera lograba cobrar lo que le correspondía por su jubilación y ya moría. Y como se moría, eso quedaba para el Estado. Belleza. En la época de Correa vinieron con la propuesta de que el año de jubilación tiene que ser mínimo a los 68 años estaba. Bueno, a los 65 decían. No, a los 68 debe ser. Es decir, el individuo tiene que trabajar, porque el promedio de vida, y eso lo que decían, se mataban algunos economistas, de que el promedio de vida en el Ecuador actualmente está en los 70 años, 70 años. Algunos me dirán, pero si yo tengo abuelitos que tienen 95, otros 90, pero son pocos. Entonces, hay muy pocos y hay muchos que mueren también mucho más jóvenes, a los 40, 50 años, cáncer, enfermedades catastróficas, accidentes, etcétera. Eso hace un balance y el promedio de vida en el Ecuador se habla de unos 70 años. He ahí el gran invento también del anterior, que era el presidente Moreno, y el actual, que quieren que se suba los años de jubilación, con el fin de que el Estado no pague a nadie, si es posible, nada de jubilación, y que el dinero que todos hemos apostado se quede a las arcas fiscales.
y ellos mismos sigan utilizando. Esa es la idea. Ahí está un principio básico. Entonces, por eso es la pelea. Y más bien ahora algunos están peleando para poder disfrutar algo de vida con la familia, que debe ser la jubilación a los 55 años. No van a dejar, por más que se pelee. Ahorita está a los 60 años de edad. 30 años de aportes de trabajo y 60 años de edad. Así es el proceso. Entonces, miren, en ese caso, el promedio de vida es 70 años. Significa que usted se jubila y mientras está haciendo todo el proceso, unos 5 años hasta que le entregue el dinero, 5 años tiene de vida para poder disfrutar el dinero que le costó trabajar toda la vida, porque nadie le regala. 5 años. Y muchos han muerto en ese intento. Profesores con estas últimas situaciones de reubicación, etcétera, no les dieron nunca la jubilación y murieron. ¿Ve? Previsión del crecimiento mundial. En este caso, el crecimiento de esta población no ha sido homogéneo en el mundo. En los países en vías de desarrollo se encuentra el 82% de habitantes, miren, la mayor cantidad, mientras el 18% restante conforma la población de países industrializados. Ok, aquí no estaría tanto el asunto porque si hablamos de China como uno de los países que habla de desarrollo netamente fuerte, ahí está 1.900 millones de gentes. Entonces, un altísimo porcentaje. Bueno, la India, son 900 millones en la India, más de 900 millones. Y lógicamente no es un país desarrollado completamente, como se menciona. La población 2010, 2020, 2030, 40, 50, aquí hay la progresión. Y aquí estaría más o menos la progresión, la realidad al 2020 que ya pasamos y cómo se va a aquí dice, Fuentes Secretariado de Naciones Unidas, prospección la población mundial 2005-2006. ¿Qué países son los que más tendrían mayor auge de población? ¿Qué continentes tendría mayor población? Siempre el continente asiático lleva más, vean. 4.000, 4.000, 4.000, 5.000, 5.000. África, 1.000. Veamos en este caso América, 1.400, 1.600, 1.700, 1.800. Entonces, aquí estamos viendo más o menos el asunto de población, de crecimiento poblacional. Aquí está la tasa de crecimiento anual desde el 2000 al 2005. Y aquí están los colores según los países, del 2000 al 2005, datos que se ha obtenido, en este caso de las Naciones Unidas. Por eso hacen de vez en cuando, por exigencia también de las Naciones Unidas, los convenios internacionales, el famoso censo de población, vivienda, etcétera. Bueno, el Ecuador, veamos, Ecuador está aquí. Está como verde, entre verde claro y verde oscuro. Ecuador estaría ubicado aquí. Bien, aquí está el claro, aquí estaría casi azul, y aquí estaría Ecuador. O sea, tenemos una tasa de crecimiento poblacional sobre el 1%, que es alto. Por eso somos ya cerca de 18 millones de personas en este país. Factores que inciden en países que existe pobreza y desigualdad. ¿Qué factores? Altas tasas de natalidad, sobre todo. ¿A qué se depende eso? Tiempo de escolarización. Hay un dato sumamente fuerte de la última información de la UNESCO, Naciones Unidas. En el Ecuador existen, y quieren eso acallar, en el Ecuador existen alrededor ahorita entre 5 millones y medio a 6 millones de personas de la población, de personas que están fuera de las instituciones, no han terminado su proceso académico en edad de realizarlo. Ustedes han tomado nuevamente las riendas, ustedes son parte hasta de ese porcentaje, porque ustedes el tiempo de estudio ya no es el mismo con el que están en este instante, han retomado que es importante, pero son ustedes y los otros 5 millones y medio. Y eso significa que la población pues tiene un bajo nivel educativo, una baja situación, y es fácil al nivel educativo a quienes están impresionarles con 3 gritos, ¡guau! ¡Qué excelente candidato! Que es muy diferente que ya reflexione, que ya piense, que busque, usted analice, no se deje convencer. Ahí está una de las situaciones. Entonces, tiempo de escolarización. Entonces, y con esto exige por los convenios internacionales a los países. Al Ecuador le han exigido, ¿cómo puede haber? Y mucho más todavía, creo que debe de haberse elevado la cantidad de estudiantes que están en rezago escolar por el hecho de la pandemia, ya 1 año y medio. Muchos en el sectores urbanos marginales no han podido porque no tenían
la posibilidad de conexiones de internet. No hay internet en los sectores urbanos marginales. Entonces, hoy y al menos los primeros meses que nos tuvieron completamente encerrados, alguien que salía a la cárcel. Miren, este es el caso. Entonces vienen las propuestas del gobierno con el fin de sanar, pero muchas veces propuestas de gente que ni siquiera conoce principios de educación. Se inventan el famoso bachillerato rapidísimo, el bachillerato aceleradísimo, el bachillerato en el tal, y con eso vienen a otras instituciones que le sacan el dinero a los estudiantes, capaz que ojalá no hayan caído ustedes, en que le dicen, obtengan 2 meses el título de bachiller, en 5 meses el título, van allá, simplemente le inscriben, le dan unas hojitas y tratan de ver si es que le logran ubicar de acuerdo a los programas del Ministerio de Educación. Entonces, miren, y el problema es, salen de los colegios con ese nivel y resulta que no pueden ingresar a las universidades. Ese es otro problema. Ahorita existe de los graduados, ya sobrepasan los 800,000 estudiantes que se graduaron desde alguna época correísta hasta la actual, que no logran ingresar a las universidades. He ahí. Igual no existe tanto cupo para las universidades estatales. Si no tiene dinero, no puede pagar una universidad particular. Y no es que dependiendo de las ciudades, los costos son altos. Aquí la Universidad Católica, donde me han contratado ya 23 años como docente, carreras existen costos normalmente. Las más costosas son en ciencias agropecuarias y en arquitectura, que cuestan alrededor de $1,800 semestrales. Pero esto comparado con Quito, la carrera de medicina, un semestre cuesta $6,000. No me crean. Van a la Universidad Equinoccial, $5,000. Van a la San Francisco, $10,000 el semestre. Entonces, aquí viene el asunto de que a veces está elitizándose la educación. Y aquí vienen unas respuestas. Bueno, la disponibilidad de información sobre sexualidad humana y accesos a métodos anticonceptivos, que es otra situación. Muchos de las personas piensan con ver pornografía o leer una revista, ya conocen sobre educación sexual. Muy diferentes de educación sexual, sexualidad, que sexo. Sexo es simplemente una relación entre dos personas que normalmente el concepto estaba dado entre un hombre y una mujer. Hoy, bueno, existe posibilidades de relaciones sentimentales que eso se deja a cada persona. Entonces, pero la idea de educación sobre la sexualidad es, a más de la información, formación. El que usted se dé cuenta que es único en el planeta. Somos 7.500 millones de gente, pero usted es único y depende de usted. Su cuerpo, su organismo es un templo. Y si usted quiere hacer lo que le dé la gana después, las consecuencias son terribles. Entonces debe conocer, saber. Y por eso hoy sabemos de que el nivel, sobre todo de relación sexual, ha bajado. Niñas y niños de 11, 12, 13 años ya tienen relaciones sexuales. Y si la niña que está recién en su proceso de formación en la pubertad, si ya ovula y si tiene relación sexual con alguien que produzca espermatozoides, se puede quedar embarazada. En Brasil había las famosas niñas embarazadas, de 8 años embarazadas, 9 años con bebé. ¿Y cuál era el papá? Un muchacho de 14 años. ¿Qué tal? O sea, necesitamos formación intelectual, no desesperarnos, las situaciones fundamentales de ser humano. Y eso es lo que está produciendo estos cambios y la acelerada cantidad, sobre todo demográfica. La tolerancia social hacia la procreación, vida en pareja y la sexualidad, que es importante, e información sobre todo. La distribución de la población mundial durante el siglo se prevé el crecimiento demográfico significativo en países más pobres que hemos dicho hace varios instantes. Aquí tenemos otro gráfico. Como les dije, si desean ustedes tener en colores, pueden bajarse el aplicativo, el PDF que existe en la plataforma del ministerio de todas las asignaturas y ahí va a haber a colores, porque aquí se le ha entregado como ayuda los documentos, pero están en blanco y negro. Aquí tenemos el que está en rojo es más alta, más de 150 personas por kilómetro cuadrado, dice. De 50 a 150, que es alto, también está ubicado Ecuador, o sea, que estamos viviendo casi en hacinamiento. Pero no es así, está mal distribuida la población. Correcto, países como Estados Unidos, como es más grande, de 10 a 50, pero si vemos poblaciones como Nueva York, como Washington,
como California, viven en hacinamiento. Pero los países con mayor situación de población, tenemos, verán, China, India, acá en la parte de África, en Europa, específicamente Alemania, vemos aquí también la bota itálica, Italia, y aquí Inglaterra. Entonces, hay situaciones de cantidad. Igual acá hacia la Oceanía. Modelos poblacionales, ¿qué es un modelo? Son cálculos matemáticos, estadísticos, que van presentándose con el fin de determinar la posibilidad de tener una cantidad de población. ¿Para qué eso es importante? Cuando un candidato político, hablemos para alcalde, quiere manejar la ciudad, tiene que ver cuál es la explosión demográfica. Usted va a manejar y va a tener a sus manos alcantarilla, agua potable, lo que es energía eléctrica, lo que son las calles, etcétera. La cantidad económica y la distribución equitativa hacia todos, no solamente un sector. Y si hay un proceso de agrandamiento, miren la ciudad de Ibarra cómo ha crecido el último tiempo. Ya vienen los problemas de que no alcanza el dinero para adoquinar aquí, adoquinar acá, pero siguen subiendo los impuestos. ¿Y dónde está para todos? Y a veces se ve solamente obras en determinado sitio donde viven los concejales, los alcaldes. Entonces tiene que haber una distribución porque nosotros estamos poniendo la plata. Y para eso sirven estos procesos. O sea, tiene que saber, al menos el político tiene que saber de economía, de ecología, de biología, de química. Para esto, y muchos entran sin ni siquiera saber leer ni escribir, no estoy mintiendo. Simplemente porque gritan y se acabó. Y cuando están allá, lo único que hacen es alzar la mano. No en nombre del pueblo, sino en nombre de sus propios bolsillos. Para la tarea de clase, los que han faltado tienen que realizar, escriban una definición de ecología humana utilizando sus propias palabras, no copiar lo mismo. Consulte qué consecuencias tienen para la población de un país la planificación familiar, que estaba dentro de estos otros procesos. ¿Cuántos hijos y cuándo debo tenerlos? Quiero tenerlos. O es de pronto que dicen, como algún menciona, se chispoteó y no sabíamos qué iba a hacer. Imagínense en épocas de nuestros abuelitos, como no había toda esta información para que se den cuenta y toda esta formación, resulta de que las familias de nuestros abuelitos eran de 10, de 15 hijos. ¿O no? En la época de mis hermanos éramos 5 hermanos. Y en esta época, 2 ya es más que suficiente. 3 es de exageración, ya se nos pasó, no hubo planificación. Y las actuales generaciones, la generación de cristal que estoy mencionando, los actuales, incluido está mi hijo, mi hija, qué sé yo, ellos piensan no tener hijos. En un principio fundamental, yo cuando escuchaba, y he escuchado a muchos. Entonces, cuando le digo, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la situación? Al hacernos un análisis, resulta de que nuestro planeta está contaminado, está dañado, es terrible. Y sería de pronto hasta cierto punto irresponsable traer una criatura a sufrir. Es terrible el futuro que nos depara. Quienes piensan. Pero quienes no, de pronto, lo más fácil es, ya tiene un hijo de alguien y le deja encargado a la abuelita, a ver, que le cuide y sigue viviendo como que fuese quinceañero. O sea, miren también lo que está pasando. Hay situaciones que a veces son extremas en ese pensamiento que estoy mencionando y otros en cambio que viven alegorías, situaciones, como pensaban nuestros papás y nuestros abuelitos. No hay problema. Cada niño viene con un pan bajo el brazo. ¿Hay de dónde comer? No, hay que pensar. Eso es planificación familiar. Éxitos, chicos. Piensen mucho. Ustedes son padres, madres de familia jóvenes. Todavía tienen posibilidades. Piensen, analicen, conversen con sus parejas. Y sobre todo ustedes, buscando las mejores alternativas. Éxitos. Voy a dejarle aquí está al ladito mío, Adrián Bisuete. Voy primero a parar la